Bueno, ahora vamos a relajarnos, vamos a respirar profundamente, porque viene el mundo Reiki de la mano de su maestro, nuestro maestro a pie de calle de Reiki, Roberto Rodríguez Roldán. Buenas tardes, Roberto. Hola, muy buenas, Nati. ¿Qué tal? Muy bien, aquí disfrutando de la lluvia. También hay que disfrutar de ella. Porque mira, lo decía yo antes, lo positivo, que limpia el ambiente, que ya no va a haber tanta contaminación, hay que mirar lo positivo. Bueno, aparte de que gracias al agua tenemos el verde que tenemos en Asturias, que somos la envidia de otros puntos de España. Imagínate que no lloviera, pues esto ya no era Asturias. Indudablemente. Claro. Lo que pasa es que fue un bajón muy brusco desde ayer hasta hoy. Fue muy de repente, pero bueno, es así. Hay que aprender a bailar bajo la lluvia. Exacto. Si te vas a mojar, mientras llueve, tienes dos opciones. O te cabreas y estás echando sapos por esa boca, o lo disfrutas. Al mal tiempo, buena cara. Claro, indudablemente. Bueno, Roberto, ¿qué nos traes hoy? Bueno, había quedado pendiente el otro día una consulta de una oyente, que si podrías hablar un poco, no sé si lo traías preparado para hoy, hablar un poco sobre cuando te pasan cosas que te parece que ya te pasaron anteriormente o que ya las viste anteriormente, si podrías hablar un poco de ese tema. Sí, he traído en función de eso que me habías dicho. Había quedado también pendiente los chakras un poco, sí. Pero bueno, pues los chakras siempre van a estar ahí, entonces podemos ir alternando un poquito. Y entonces sí podemos hablar hoy de esa sensación que todos tenemos en alguna ocasión. Esto ya lo vi, esto ya lo sentí, el déjà vu. De hecho hay una película, si mal no recuerdo, del año 2006, que se titula así, déjà vu, es interesante. Eso, el déjà vu es un término francés que significa ya visto, y fue creado por Émile Boirac allá por 1900 aproximadamente. Según los científicos, bueno, pues lo tiene aproximadamente el 80% de la gente tiene un déjà vu por lo menos en su vida, ¿no? Según ellos también bien puede ser una sobreactividad del cerebro o un retraso al percibir el estímulo externo. Bueno, los científicos como siempre buscan explicaciones y no siempre las encuentran. Entonces en este caso pues lo achacan a un error, a un mal funcionamiento del cerebro, de los circuitos neuronales o una alteración de la percepción. Pero bueno, nadie discute hoy en día de que Einstein, por ejemplo, no era una persona loca, sino alguien muy cuerdo y alguien, bueno, renombrado a nivel internacional de muchos campos. Lo que mucha gente probablemente ignore es que Albert Einstein ya hablaba de universos paralelos, de la teoría de los otros universos, y reconoce posibilidades de otras tierras, tal como nosotros entendemos el concepto del planeta Tierra, en unos universos paralelos en los cuales esos humanos, por decirlo de alguna forma, son tal y como somos nosotros también. Entonces, desde el punto de vista energético, como hablamos en el mundo de Reiki, y en otros parámetros, pero todo relacionado con el mundo energético, al margen de lo que digan los científicos de que tenemos algún problema en el cerebro en un momento dado, cabe también otra posibilidad, y es las vidas pasadas, lo cual también es un tema interesante. Mucha gente no cree en ello, otros sí, todo es respetable, pero claro, es curioso que nadie te dé una explicación clara, técnicamente o científicamente, ¿no? Entonces, bueno, hoy creo que vamos a dar una alternativa y luego cada uno que crea lo que quiera. Tú imagínate, y de hecho ahí está constatado en miles de documentos, que tú ahora te vas pues a un pueblo de Asia, cualquiera, ¿no? Tú no tienes parientes de allí, no tienes conocimiento de ningún tipo de ese pueblo, esa aldea, pero curiosamente tú pasas al lado de un árbol milenario y tú dices, uy, este árbol ya lo he visto.
Este árbol me suena. Es verdad, yo creo que a todos nos pasó en algún momento determinado algo de eso. O al lado de unas ruinas, sí. ¿no? Podemos escoger cualquier cosa. Y de golpe, al ver esas ruinas o ese árbol, te vienen otras cosas a la cabeza y tú dices, uy, aquí hay enterrada una caja, que es así, y dentro hay estas cosas. Y pertenecía a fulanito, que murió, pues, por ejemplo, pisoteado por un caballo. Curiosamente, nadie en el pueblo conoce a esa persona que tú nombras con nombre y apellidos. Tampoco tienen constancia de que, por tanto, de que haya muerto así. Pero cuando se excava en la tierra y se encuentra una caja y, curiosamente, es tal como tú has descrito, bueno, como que es algo que llama un poquito la atención. Pero claro, cuando se abre la caja y, para mayor curiosidad, resulta que los objetos que tú has dicho que había son los que están allí, bueno, pues no sé cuál sería el porcentaje de casualidad de que tú te pudieras inventar esas dos cosas así seguidas. Pero sí hay constancia, además, de haber investigado en el pasado de esa aldea, y curiosamente resulta que esa persona sí existió hace 100 o 200 años y murió tal como tú has dicho. Sí. Bueno, pues explícame un poquito cómo científicamente puede decir eso. La única forma es una conexión energética, bien porque tú seas un posible descendiente de esa persona, bien porque tú, en una vida pasada, en ese momento, tú estuvieras viviendo allí, o que tú fueras esa persona. Si se os ocurre alguna otra explicación, pues yo sí me gustaría verla gustosamente. No lo sé. Son muchas casualidades. Sí, son muchas casualidades. A ver, son cosas que, como digo, está documentado por miles de estudios que se han desarrollado, y es que la energía es algo muy curioso, ¿no? Que no admite la distancia ni el tiempo. Todo relativo, tal como decía Einstein, incluso en la teoría de los universos paralelos, que eso, bueno, daría para un programa muy largo también. Pero fíjate si es curiosa la energía, de que se ha comprobado, y de eso no hace tanto tiempo, de un niño que recibió un trasplante. Ese niño, su juguete, tenía unos juguetes y había unos para los cuales no miraba, y curiosamente después del trasplante, pues resulta que aquellos juguetes a los que no miraba pasaron a ser sus preferidos. Y los padres incluso llegaron a observar que tenían unos tics muy particulares después de ese trasplante. Bueno, empezaron a investigar, hablaron con los médicos, al final consiguieron contactar con los padres del niño que había sido el donante, y curiosamente el niño fallecido se había muerto intentando coger unos juguetes que se le caían. Sí. Se cayó por la barandilla y ahí se murió. Bueno, pues los mismos tics que tenía el niño fallecido los tenía posteriormente, después del trasplante, el niño que había recepcionado ese órgano trasplantado. Madre mía. Con lo cual, la energía, como hemos hablado ya en ocasiones, queda impregnada en los lugares, y lógicamente, cuando alguien te transmite un órgano, una parte de ese ser va contigo también. Sí. Entonces, los déjà vu, bueno, puede ser interesantes, porque tú imagínate que vas a un restaurante, si emitimos un poco la teoría de los científicos, que ellos asocian de que algo parecido tú ya lo conoces, y entonces el cerebro se autoengaña y cree que yo lo ha visto. Bueno, pues como siempre hay que mirar la parte positiva. Si vamos a una ciudad, entramos en un restaurante y para nosotros es un déjà vu, aunque sea un error del cerebro, como dicen los científicos, bueno, de alguna forma va a conseguir que nos sintamos más cómodos porque ya conocemos la organización de ese local. Entonces, bueno, sea un fallo de nuestro cerebro o no, como siempre digo, hay que buscar la parte positiva a todo. Claro. Bueno, pero ya de momento nos vas aclarando un poco esto del déjà vu, que sobre todo para esta oyente. Bueno, a ver, yo soy de los que dicen que el cerebro es una máquina maravillosa
Y no hay ordenador en el mundo que piense tan rápido como un cerebro y calcule tantas opciones. Entonces, pues, el admitir que ha sido un error del cerebro en un porcentaje tan alto de la población, un 80%, bueno, pues como que se me hace un poquito imposible de asumir. Ya. Quizás por mi educación y por mi trabajo, que claro, miro otras alternativas, tengo otros puntos de vista. Bueno, pues yo sí me quedo un poquito más con el tema de las vidas pasadas o la conexión energética del lugar con la persona en el momento, que con la explicación de los científicos. Yo sí creo en todo eso, Roberto. Sí, yo sí. Pues me parece muy bien. Yo soy los que dicen que todos tenemos un karma y un dharma. El karma, que todo el mundo oye hablar de él, es las experiencias negativas que tenemos de vidas pasadas. Pero el dharma son las experiencias positivas, que todo el mundo habla siempre de lo negativo. Y sabes que a mí me gusta decir que hay que hablar más de lo positivo. Claro que sí, aquí siempre en positivo. Hay que hablar menos de los problemas y de las enfermedades y un poquito más de las alegrías. Hacer lo contrario de lo que pasa es que a veces nos acostumbramos tanto a hablar de problemas que ya parece que se nos olvida hablar de las alegrías, ¿no? Bueno, eso es otra forma de manejar la energía y en este caso es una programación social, ¿no? Hay todos los días un montón de gente que arriesga su vida y se sacrifica por los demás en muchos aspectos y no salen las noticias. Bueno, yo creo que hay más bondad y gente buena en el mundo que gente mala. Estos días atrás hemos estado todos un poco en estado de shock. Tremendo lo que estamos viviendo. Con lo que estamos viendo, el atentado en Francia y demás. Pero bueno, lo mismo que no todos los vascos eran terroristas y eran etarras. Ya. A ver, no todos los árabes son terroristas tampoco, ¿no? O por lo menos yo quiero creer que la inmensa mayoría de ellos son gente normal como nosotros, con nuestras virtudes, nuestros problemas, nuestras alegrías y demás. Entonces, bueno, hay que mirarlo un poquito así y mirar siempre al futuro con optimismo, con esperanza y con ilusión. No todos los musulmanes tienen por qué ser malos. Se podrá decir que esto es un grupo radical terrorista, que es los que se dedican a matar y asesinar, como están haciendo, pero que no incluirá que todos los musulmanes tienen esas ideas, porque de hecho están saliendo musulmanes hablando que ellos no se identifican para nada con esta gente. Yo personalmente conozco a varios musulmanes y es más, te puedo decir que yo en ocasiones, a pesar de trabajar con energías y autotratarme, como siempre digo, hay que buscar un poquito el equilibrio. También voy al médico y curiosamente mi médico de cabecera es un médico sirio. Sí. Y a mí me parece una bellísima persona. Claro, lo que pasa que, bueno, siempre metemos a todos en el mismo saco, ya sabes. Claro, y máximo cuando es algo así tan bestial, ¿no? Sí, pues sí, la verdad que sí. Y bueno, la verdad es que en Francia tienen que estar, porque claro, aunque tengan esa tremendo despliegue de seguridad, pero tú imagínate salir a la calle, lo primero que veas a alguien, un policía con la metralleta, el otro, un furgón de la policía más allá, pues ya estás como en alerta constantemente, ¿no? Tiene que ser tremendo. Bueno, pero bueno, tienen que tener, claro, la seguridad garantizada, porque en cualquier momento puede pasar algo. La seguridad absoluta no existe, ¿no? Ya. Pero todos los momentos, todas las situaciones van en función de tu actitud, cómo asumas el problema. Entonces lo que hay que mirar es un poquito cómo enfocas tú el problema, desde qué perspectiva. A ver, en el tema energético, uno de los principios es asumir que tú estás enfermo. Si tú no asumes que estás enfermo, indudablemente no vas a querer sanarte. Pero bueno, claro, eso se aplica también en la medicina oficial. Tú no vas al médico si no te consideras enfermo. Sí. Entonces la actitud es fundamental. Bueno, voy a interrumpirte un momentín, Roberto, pero es que tenemos aquí a Bea, nuestra compañera Bea. Hola, Bea, qué alegría, hola, Bea. Hola. ¿Qué tal? Cansada, pero resistiendo, ¿viste? Bueno, luego nos contarás. Vamos a terminar de hablar con Roberto, que está como siempre con un tema muy interesante. Y luego nos contarás, Bea, luego nos contarás. A ver, hay que tener una cosa siempre en mente, ¿no? Que en este mundo nada es permanente, pero tampoco los problemas son permanentes. Ya. Entonces,
Si estás atravesando un mal momento, sigue caminando. Lo malo es el momento, no eres tú. Sí. Y el momento será más largo, más corto, pero pasará. Y como siempre digo, respira y sonríe. Es lo que tenemos que hacer. Son al principios día a día. sencillísimos. Sí. Tú decides cómo te tomas la vida y en función de cómo tú te la tomes, te hará más o menos daño. Cuando me refiero a la vida, me refiero, bueno, pues a una enfermedad, el trato de alguna persona hacia ti, todo es variable. La actitud es importante en esta vida, la actitud que tengamos hacia todas las cosas que tengamos que afrontar. Y claro, si es en positivo, pues mejor todavía, ¿no? Claro, yo no sé si ya lo he repetido en algún programa o simplemente es que te lo comenté a ti. Tú imagínate una persona que tiene un accidente de tráfico y se queda en una silla de ruedas. El hecho es indiscutible, que estás en una silla de ruedas. Pero hay personas que entran en depresión, no salen de casa, se suicidan, bueno, muchas cosas. Pero hay otra persona que lo ve desde otro punto de vista. Bueno, ya no trabaja porque lo retira, entonces descubre o redescubre lo que es la familia, la pareja, los hijos y cosas que tenía olvidadas porque antes el trabajo lo absorbía. Y el estar en silla de ruedas lo toma como una alternativa, como un obstáculo a superar. Y en vez de entrar en depresión, esa persona acaba, pues, como vemos en las Paralimpiadas, Sí. pues jugando a baloncesto Son dignos de admirar, y por disfrutando cierto. la vida plenamente. Plenamente, de una forma que antes de quedar en la silla de ruedas, no la disfrutaba. Por eso digo que el problema es una cosa y cómo enfoquemos el problema, la actitud que tengamos frente a él, es otra cosa muy distinta y eso es lo que marca nuestro día a día de forma continua. Es que a veces nos pasa que cuando estamos bien, pues no nos damos cuenta de ello, no lo valoramos y tiene que esperar a lo mejor a sentirnos mal o a que nos pase cualquier cosa, que hasta Claro. mal decirlo, para que nos demos cuenta de lo que teníamos, ¿eh? Y hay mucha gente amistades o gente que me presentan y me cuentan, dice, a ver, tú todo lo que cuelgas en Facebook, en la página que os recuerdo que es Onreiki Asturias, pone frases muy guapas, muy bonitas y tal, pero claro, cuando uno está mal, Ya, bueno, claro. y yo siempre no les es digo lo fácil, mismo, Claro. de a ver, yo cuelgo muchas cosas ahí de medicina natural, de Reiki, de otras terapias, pero cuelgo muchas frases de autoayuda. Y yo en su día cuando las empecé a colgar por mí, por acabarse de verlas a diario, acabas asumiéndolas. Y yo sé que no es fácil, o por lo menos hablo por experiencia Pero propia. bueno, sí, a mí me costó te mucho. puede animar a, bueno, pues a estar un poco mejor, ya no digo a resolverte el problema, porque oye, hay cosas que no, pero bueno, animarte un poco, aunque Claro, sea. a ver, claro. son frases de autoayuda, como algunas de estas que he dicho antes, ¿no? Y que digo muchas veces aquí. Son frases y hay gente que luego por mensajes y me pone, pues que en un momento dado le han ayudado mucho, ¿no? Claro. Porque bueno, leen una frase, les impacta en ese momento y les hace recapacitar y ver su problema de otra manera. Y bueno, pues eso les ayuda a avanzar. Te recuerdo que cuando tú estás estancada, estás bloqueada, una patada en el culo duele, indudablemente. Pero como digo yo, hay que estar agradecido a esa persona que te da la patada en el culo, porque hasta esa patada te empuja hacia adelante y Claro. te saca del atasco. Sí. Claro, dicho así suena un poco, pero si se analiza un poquito, Sí. es que es cierta. Tienen que pasar cosas malas para aprender. Sí. Claro, incluso Buda decía, bendice al enemigo que te hace crecer. Pues en este caso bendice a la persona que te ha hecho daño, pero te ha empujado Sí. hacia adelante. Estoy de acuerdo con eso mucho contigo también, Roberto, porque a veces lo que pasa es que cuando nos pasa decimos, "Ay, estamos en lo peor que nos puede pasar", pero luego cuando pasa un cierto tiempo dices, oye, pues mira, a lo mejor es lo que mejor me pudo haber pasado, ¿eh? Porque vas viendo que no era tan malo después de todo. Claro, mira, hay una anécdota que es curiosa. Y todo depende del momento. Mira, había un hombre que era envidiado en el pueblo porque tenía un caballo que era una maravilla. Y todo el mundo le decía, uff, qué suerte. Y él siempre contestaba, bueno, ya veremos. Pero un día ocurrió que el caballo se escapó. Y todo el mundo decía, uff, qué desgracia. Y él decía,
bueno, ya veremos. Con el tiempo el caballo volvió, pero no volvió solo, volvió con una manada de caballos salvajes. Y entonces todo el mundo le volvía a decir, ¡uf, qué suerte! Y él repetía una vez más, bueno, ya veremos. Bueno, un día el hijo, pues, domando los caballos, lo tiraron, se rompió una pierna, y todo el mundo, ¡uf, qué desgracia! Y el hombre volvía a repetir, bueno, ya veremos. Pues tiempo más tarde estalló una guerra. Claro, el hijo, al estar escayolado, lógicamente no lo llamaron, y todo el mundo decía, ¡uf, qué suerte! Quiero decir que lo que hoy nos parece bueno, en un futuro vemos que no es tan bueno, claro. Y al revés, ¿no? Entonces todo es relativo. Sí, pues sí. Entonces, pues nos quedamos con eso, Roberto. Claro, y todo pasa. Muchos problemas, ten en cuenta que se solventan solos en el tiempo sin nosotros hacer nada. Y a la gente muchas veces le recomiendo, haz una lista con los problemas que tienes, sí. Lo escribes, lo metes en un cajón y mira la lista dentro de 15 días. Seguramente más de un problema sin tú haber hecho nada ya se ha solventado. Oh, pues mira, pues lo voy a hacer, Roberto, a ver. Digo, sin haber hecho nada, digamos, sin haber hecho un esfuerzo en concreto sobre ello, ¿no? Con tu día a día hay problemas que se han ido solventando que se van solitos. Poco a poco solucionando, ¿eh? O sea, que no nos agobiemos tanto con los problemas. Y cuando tenemos un problema, como siempre repito, es cuando más necesitamos sonreír para subirnos un poco la autoestima, relajarnos y respirar. Claro que sí, Roberto. Además, siempre nos lo recuerdas en cada programa. Es que me parece importante. Claro que sí. Yo me lo aplico y me funciona. Y a ver, yo como igual que vosotros, respiro igual que vosotros y hago la misma vida. Si a mí me funciona, ¿por qué a vosotros no? Bueno, Roberto, pues yo creo que los chakras los vamos a dejar para el próximo programa, ¿eh? Pues sí. Porque hoy no va a dar tiempo. Nos vamos con una canción que por